Ok, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos. En esta tarde que empezamos, hoy es 8 de diciembre, ¿verdad? Un tiempo bastante propicio para iniciar este canal que le hemos titulado El Regreso a Casa, y está basado en las enseñanzas de un curso de milagros, que ya posteriormente pues les iré indicando de qué se trata este curso. Primeramente voy a empezar a nombrar algunos objetivos por el cual he creado este canal, que ya llevaba muchos años en mi mente esta idea de empezar este canal. Y básicamente el regreso a casa es un viaje sin distancia hacia una meta que no ha cambiado, cuyo objetivo es lograr la felicidad del hombre, ¿verdad? Acá en la tierra. Entonces básicamente eso sería uno de nuestros primeros objetivos. Deseamos compartir el buen mensaje que durante miles de años se ha venido desarrollando por muchos maestros, sabiendo de que las grandes ideas se expanden cuando éstas se comparten. Entonces básicamente nuestro objetivo es compartir con todos ustedes un mensaje que durante mucho tiempo se ha venido desarrollando y que a lo largo de estos últimos años se está emprendiendo con mucho mayor fuerza, no solamente por parte mía, sino que también hay otros alumnos y maestros. Básicamente nos consideramos como alumnos que estamos en un proceso de desarrollar, ¿verdad?, nuestras capacidades. No pretendemos crear una religión o una nueva teología, ya que el mundo está lleno de ellas, ¿verdad? No es nuestro objetivo eso. Pretendemos, a través de un estudio sistemático y práctico, liberar nuestros pensamientos de toda clase de esclavitud. Eso es nuestro objetivo principal. Y citando este curso, nos dice que es posible no creer en lo que ves con tus ojos, pero también es imposible ver aquello en lo cual no crees. O sea, que para que nosotros veamos las cosas es necesario creer, y la creencia no es una creencia ciega. Creer es aceptar. ¿Vale? Ok, me acompañan aquí acá en mi casa pues mi hijo Andrés y Carmen, una gran amiga que me acompaña en todo este proceso. Y ellos están aquí, y si ellos al final pues tienen alguna pregunta, al final del video pues la pueden hacer, ¿verdad? Entonces yo les daré el espacio para que ellos hagan algún tipo de preguntas con respecto a este tema que estamos desarrollando en el día de hoy. Antes de realmente comprender un poquito esto, debemos entender lo siguiente. En la época de 1965 ocurrió algo muy importante en el Concilio del Vaticano II, donde en ese concilio se da permiso para que muchas personas tengan acceso o desarrollen, ¿verdad?, o empiecen a investigar mucho en profundidad lo que es la Biblia, lo que es el Nuevo Testamento, y estudiar un poco la teología. Antes realmente estaba muy vedado poder investigar estos temas, y había realmente un control con respecto a que había unas autoridades que estaban a cargo de esos textos, de ese material. Una vez en 1965, siguiendo con este proceso, se da el permiso para poder investigar estos temas, y justamente en esa época, para la época de 1977, ocurre algo muy importante que realmente se debiera de conocer. Sabemos que las enseñanzas del Maestro Jesús empezaron desde hace 2000 años atrás, y que sabemos por los textos del Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pedro, donde vamos a citarla un poquito para que comprendamos un poquito esto. En la carta del apóstol Pedro, en la segunda de Pedro,
capítulo 3, verso 15, dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Entonces, con base en eso, en esta carta del apóstol Pedro, sabemos que el apóstol Pedro era un discípulo de Jesús, o sea, conoció a Jesús. Posteriormente, Pablo no conoció a Jesús directamente, sino a través de una revelación que él tuvo con él. Entonces, aquí vemos algo muy importante, que algunos de los textos bíblicos que nosotros hemos considerado como santos o como de mucha importancia, han sido manipulados, han sido tergiversados, y realmente eso da pie a que tenemos que leer estas escrituras con mucho detenimiento, Sí, bueno, vamos a ver. Andrés, ¿tienes alguna pregunta? Sí. La pregunta es, ¿qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia del Señor? Sí. Ok, listo. Bueno, la paciencia no es más que un estado de paz, un estado de serenidad, donde el conflicto interno que cada persona tiene, pues se acaba. O sea, en ese momento la persona no tiene ningún tipo de conflicto, y ese tipo de estado da una paciencia. O sea, da como una especie de tiempo donde la persona puede aquietarse, puede aquietar su forma, sus pensamientos y todo, para poder escucharse a sí mismo. ¿Ya? Eso básicamente sería mi definición sobre la paciencia. Ok, siguiendo con el tema que estamos desarrollando y el por qué realmente he querido hablar un poquito sobre lo que sucedió en 1965, es porque en esa época sucedió algo muy importante que realmente todos nosotros debemos conocer. En esa época el Maestro Jesús tuvo un contacto con una psicóloga llamada Helen Schumann, y este contacto que tuvo con ella se desarrolló de una forma realmente muy particular. ¿Y por qué es esto así? Porque sabemos que mucho de lo que realmente vino a enseñar Jesús no lo pudo desarrollar por motivos de que en esa época realmente no se podía comprender su mensaje, y realmente estamos aquí en este punto intentándonos adentrar realmente en lo que él vino a enseñar. Entonces, en esa revelación que tuve con Helen Schumann era una psicóloga de la Universidad de Columbia en Nueva York, y esta manifestación que tuvo con ella realmente fue algo muy importante para ella, y realmente para todos, porque todos nosotros hemos pasado por situaciones así. Ella vivía una situación de mucho estrés con su jefe, con su decano, ¿verdad? Que era la que la estaba guiando en su proceso de psicología clínica. Y una de las dificultades que ellos experimentaban, los procesos que ellos vivían, como lo vivimos todos, es que a veces nosotros cogemos rabia, o somos muy iracundos, o explotamos con facilidad cuando alguien nos dice algo que de pronto nos hiera a nosotros, ¿verdad? Entonces llegó un punto en que ellos dijeron o se preguntaron de que tenía que haber un camino para esto. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que coger rabia por cierto comportamiento que las personas tengan hacia nosotros? Entonces se hicieron una pregunta, que era que tenía que haber un camino. Y justamente cuando se hacen esa pregunta es cuando tienen una manifestación
espiritual que ellos no se esperaban. O sea, tienen realmente un contacto directamente con Jesús, donde les empieza a dar una solución a ese problema que ellos tienen, y que no solamente esa solución era para ellos, sino que era también para el mundo entero. Y justamente en esa época en la cual el Concilio Vaticano II realmente aprueba de que hay libertad para el estudio, para la investigación sobre la Escritura y sobre la teología en profundidad. Obviamente que antes no era permitido eso, y todo aquel que pensara diferente a las creencias o la dogma de la Iglesia, en su época la Iglesia Católica realmente era considerado un hereje. Entonces justamente en ese tiempo es cuando se da esta manifestación, ¿verdad? Esta revelación de Helen con el Maestro Jesús. Y lo primero que ella experimenta realmente es que le habla una voz y le dice copia, y ella empezó a copiar ese dictado. Ella empezó a copiar lo que le estaba dictando la voz. Al final la voz no se le manifestó como Jesús. Después ella preguntándolo, le hacía preguntas sobre quién me hablaba, hasta cuando le respondió la voz y le dijo: yo soy Jesús, ¿verdad? Y tú eras una hija mía que estaba perdida. Entonces ahí es cuando empieza ella a copiar ese dictamen que él estaba dando, y al final le dice: copia, esto se llama un curso de milagros. Entonces empieza a copiar. Acá tenemos un texto, ¿verdad? Un curso de milagros que realmente se está difundiendo por muchas partes y que no le hemos dado quizás de pronto la importancia a algunos. Cuando yo lo conocí, gracias a Enrique Corbera, que fue uno de mis grandes maestros, que me hizo conectar con este curso hace unos 8 años atrás, no le había dado quizás la importancia como ahora se la estoy dando. Sé que cuando leí el texto me di cuenta que era de una sabiduría muy, muy elevada, muy profunda, y entonces decidí pues comprarlo. Hace poquito que lo compré, lo tenía en medio electrónico, pero ahora lo tengo en medio físico. Entonces empecé un poquito a desarrollar este curso. Vamos ahora a entrarnos un poquito de lleno en esta temática, ¿verdad? Entraremos un poquito explicando la introducción del curso para ya adentrarnos en el tema. Este es un curso de milagros, nos dice así: es un curso obligatorio, solo el momento en que decidas tomarlo es voluntario. Y tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudio, significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es una herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que lo abarca todo no puede tener opuestos. Nos dice, este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Sería un resumen de lo que realmente se trata. Nos dice que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto reside la paz de Dios, ¿verdad? Entonces eso sería como lo que sería la introducción del curso. El curso realmente es de un pensamiento advaita o no dual, o sea, un pensamiento holístico, un pensamiento de unidad, y quizás ese pensamiento es lo que pretendemos desarrollar en este curso, ¿verdad? Ese pensamiento no dual. Ok, listo. El curso de milagros consta de los siguientes textos o libros. Vamos a encontrar lo que es el prefacio, que habla un poquito sobre la introducción de qué realmente trata este curso. Encontramos el texto, que es como para tener las bases, donde están todos los conceptos, los términos que el curso empieza a desarrollar. Encontramos el libro de ejercicios,
Sabemos que este estudio es un estudio teórico-práctico, o sea, realmente la práctica de los ejercicios son los que nos va a poder permitir lograr el objetivo que pretendemos con este curso. Encontramos el manual para el maestro, que hay unas clarificaciones de algunos términos que el curso emplea y entonces explica un poquito algunas preguntas que nosotros podamos tener para ir disipando un poquito las dudas. Hay una clarificación de términos y ahí hay unos suplementos que tienen que ver con el canto de la oración y otros textos que están ahí.